Muy buenas tardes para todos y todas. Este es un espacio que hemos creado complementario al MOOC de Comisión de la Verdad. En muchas ocasiones para nuestros estudiantes del MOOC hemos tenido dudas, hemos tenido preguntas sobre la relación que precisamente puede tener la Comisión de la Verdad con la Unidad de Búsqueda de Personas Dada por Desaparecidas o con la Jurisdicción Especial para la Paz. En este caso, pues tenemos dos invitadas muy especiales, Natalia y Luisa, que representan a la Unidad de Búsqueda de Personas Dada por Desaparecidas y que hoy nos podrán dar una mirada mucho más profunda de todo el aspecto pedagógico, de los fundamentos, de la misionalidad que precisamente tiene la unidad, y esto intenta ir supliendo, complementando precisamente la relación que nosotros vamos viendo en el curso. Por tanto, pues quiero darle la bienvenida a Natalia y la bienvenida también a Luisa. Entonces, el espacio es suyo. Vale, profesor, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Luisa Fernanda Flores Solano. Hago parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Actualmente lidero todo el componente de pedagogía al interior de la unidad de búsqueda. Y pues bueno, esta tarde junto con mi compañera Natalia, que ya ella hará su presentación, vamos a estarles compartiendo sobre el mandato de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la importancia de este mecanismo para poder construir la paz y también dar caminos hacia la convivencia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes para todas y para todos. Yo soy Natalia Lozano, hago parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y bueno, vamos a estar aquí compartiendo un ratito para socializar este mandato de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto. Y agradecerle al profesor Juan Daniel por esta invitación. Muchas gracias. Bien, para nosotros como Universidad Javeriana, en el marco del MOOC, de la Comisión de la Verdad, de verdad es todo un gusto tenerlas hoy, tener también toda la experiencia y el conocimiento que nos puedan transmitir. Y sobre todo, sé que tienen preparado ahorita un video que nos va a ayudar mucho a introducir un poco el tema, y luego poco a poco ustedes irán abordando algunos puntos esenciales del mandato de la unidad y podríamos ir terminando también con algunas preguntas si llegan a haber de parte de los estudiantes. Vale, profesor, muchas gracias. Y como dice Nata, muchas gracias por la invitación. Para empezar este espacio quisiéramos compartirles un video. Es un video que realizamos con familiares de San José de Apartado en el marco de una estrategia pedagógica que se llama los Círculos de Saberes Creativos, y queremos compartirles este video porque da cuenta un poco de la importancia de la verdad en el proceso de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Entonces ya lo voy a compartir. Ahí están viendo mi pantalla. Listo, gracias. Voy a poner aquí en silencio un momento para escuchar mejor. Francisco era un campesino responsable y trabajador que vivía en un pueblo azotado por la guerra, y aunque era un diablo con las mujeres, era un hombre tranquilo y siempre intentaba estar alejado de los problemas. Un día, de la nada, se lo llevaron sin dejar rastro. Su novia, preocupada porque hacía varios días no llegaba a casa a dormir, decidió visitar a la hermana de Francisco y preguntarle por él, pero ella tampoco sabía nada de su paradero. Juntas, la novia y la hermana de Francisco decidieron emprender la búsqueda para encontrarlo, pero nadie tenía certeza de lo que había pasado.
Solo un vecino le reveló un indicio de la verdad. A Francisco Laguerra lo había desaparecido. Después de esto, la novia, llena de temor, decide abandonar la búsqueda, quedando solo su hermana en este largo camino. Día tras día ella buscaba incansablemente a Francisco con la esperanza de reencontrarse con él. Es así como una voz atemorizante le dice: ya todo está resuelto, no lo busques más. La hermana, llena de tristeza y dolor, ya convencida de que su hermano está muerto, decide seguir investigando hasta conocer la verdad. Hasta que un día una voz amiga le dice: busque cerca del río. Antes de llegar al caserío, hay varias personas enterradas. Con los pocos recursos que tenía, la hermana de Francisco, junto con otras personas que también buscaban a sus familiares, se llenan de valor para ir al río, donde preguntaron a la gente del lugar si tenían información sobre personas enterradas allí, pero nadie dijo nada. Con la esperanza intacta, continúa día tras día en la búsqueda de una respuesta completa que alivie su corazón. Desde el año 2018, la comunidad de San José de Apartadó se ha organizado para visibilizar la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos a través de ejercicio de memoria acompañado de algunas entidades nacionales e internacionales. Bueno, entonces queríamos compartirles este video que se llama En busca de una respuesta completa, porque nosotros desde la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tenemos un aporte a la verdad, y justamente ese aporte a la verdad es para saber qué pasó con las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado en el país, y también dónde posiblemente pueden estar estas personas dadas por desaparecidas y quiénes son. Estos enmarcándolos como en el derecho que tienen las víctimas y las familias y las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos en saber qué les pasó, dónde están y poder tener una respuesta, que esa respuesta finalmente puede ser que sea una entrega digna o un reencuentro, o puede ser que no pase ninguna de las dos, pero por lo menos haber todo un proceso de búsqueda que va a permitir y va a aportar para que el familiar o la persona pueda tener una de esa verdad de lo que le pudo haber ocurrido a su ser querido desaparecido. Entonces, este video lo construimos con familiares para quienes en la de lo importante nos podamos aportar a la verdad y a la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, y veamos la importancia también de buscarles como un proceso y un camino para construir paz y poder convivir desde la diferencia, que es una de las grandes apuestas que tenemos. Bienvenido. Muchas gracias, Luisa. Yo les voy a compartir una presentación, entonces espero que la tecnología esté de mi lado y pueda hacerlo sin problema. Entonces, les pido que me avisen si están viendo mi pantalla. Yo la estoy viendo. No sé Bueno. si los participantes la están viendo. Nos pueden escribir por el chat también referente a las preguntas, así como también referente a cualquier tema técnico que se esté presentando. Vale, perfecto. Entonces voy a empezar. Entonces la idea es hablar un poco de cómo funciona la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, cómo se originó y cómo hemos organizado esta búsqueda en el marco de la justicia transicional. Bueno,
lo primero, para que empecemos a darle un contexto a la unidad, es decir, que nosotros formamos parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces nos tenemos que remitir a esos acuerdos de paz que se negociaron en La Habana y cómo la participación de las víctimas fue central desde que se estaba haciendo esta negociación, cómo se escuchó a las víctimas, cómo éstas hicieron propuestas que llegaron allá, llegaron más de 17.000 propuestas de víctimas y de la sociedad civil, y en medio de esta escucha, pues se decidió que para poder tener un acuerdo de paz firme, las víctimas tenían que ser centrales. Y se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para concretar esa reparación de las víctimas, para que esa satisfacción de los derechos de las víctimas pudiera ser efectiva en el ejercicio. Y entonces se creó la Unidad de Búsqueda, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. 3 mecanismos: judicial 1, la JEP, extrajudicial otros 2, que apuntan a esa satisfacción de derechos de las víctimas. Entonces, por un lado está la unidad de búsqueda, que es el mecanismo creado para buscar a todas las personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016. Y entonces tenemos esta fecha hasta cuando buscamos, que es ese día, el 1 de diciembre de 2016, porque ese día entraron en vigencia estos acuerdos de paz. Y de ahí hacia atrás no tenemos fecha de inicio. Entonces, la Corte Constitucional dijo, es que no tenemos claro cuándo empezó este conflicto. Sí, porque existían las FARC, pero primero eran como grupos de campesinos y luego se consolidaron en guerrilla, pero no hay una fecha exacta de cuándo es que inició el conflicto, entonces no tenemos una fecha de inicio. Entonces nos pueden llegar solicitudes de búsqueda desde los años, no sé, 60, 70, y todas hacen parte de nuestro mandato. Tenemos 20 años para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto. Y tenemos un carácter humanitario y extrajudicial, pero esto lo vamos a explicar más en detalle después. Por otro lado, está la Comisión de la Verdad, que ustedes ya la conocen, y es el mecanismo creado para esclarecer la verdad de lo sucedido en el marco del conflicto. Les dieron 3 años para cumplir con este mandato, y es otro mecanismo extrajudicial de este sistema. Y por otro lado está la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el mecanismo creado para hacer justicia en el marco de este sistema. Es un mecanismo judicial. Y ahora nos remitimos otra vez a esas conversaciones de paz en La Habana, porque allí también fueron familiares de personas dadas por desaparecidas. Y ellos llegaban allá y decían, miren, nosotros llevamos muchísimos años en la búsqueda, muchos, y son muy pocos los resultados que hemos logrado, muy pocos hemos sabido qué ha pasado con nuestros familiares desaparecidos, muy pocos los hemos reencontrado, y creemos que parte de que este camino sea tan difícil es porque la búsqueda esté ligada a un proceso judicial. Entonces ellos dijeron, necesitamos la creación de un mecanismo que sea extrajudicial, que la búsqueda, por favor, no esté ligada a esos procesos para que tengamos más posibilidades de hallar a nuestros seres queridos. Y es por eso que nace la unidad de búsqueda como un mecanismo humanitario y extrajudicial. Bueno, aquí en este punto queremos detenernos un poquito para hablar por qué una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, si ya existen unas instituciones encargadas de buscar a las personas dadas por desaparecidas en el país. Resulta que históricamente se ha buscado a las personas dadas por desaparecidas en el marco de un proceso judicial. Esta búsqueda la lidera la Fiscalía General de la Nación. Ellos, digamos, tienen todo el mandato de buscar a las personas dadas por desaparecidas, pero en el marco de un proceso judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, aparte de buscar, ellos tienen la tarea de buscar el responsable y el delito. Esta unidad de búsqueda implica un cambio de paradigma. ¿Por qué implica un cambio de paradigma? Porque nosotros, en este momento, si hablamos de una búsqueda humanitaria y extrajudicial, nosotros no centramos acciones en buscar quién es el responsable para darle, digamos, como las responsabilidades judiciales, ni tampoco investigamos para el delito.
Nosotros buscamos personas porque sabemos que todas las personas que buscan a sus seres queridos tienen un dolor profundo en sus corazones y lo que queremos es justamente aliviar ese dolor que llevan en sus corazones. Y por eso es tan importante este mecanismo, porque abre las puertas y las posibilidades para que personas y familias que nunca antes habían iniciado un proceso de búsqueda lo puedan hacer. Y lo pueden hacer porque justamente no van a quedar atados a un proceso judicial ni van a quedar implicados en un proceso judicial. Ese es el cambio de paradigma que tiene, digamos, este mecanismo de búsqueda humanitaria y extrajudicial, y es una apuesta que tenemos también para poder dar con la verdad de qué les pasó a las personas dadas por desaparecidas y dónde pueden estar. Porque aparte de todo abre las posibilidades a que personas que incluso pudieron haber hecho parte de estos hechos de desaparición, de los hechos de desaparición, puedan entregar información sin quedar involucrados en un proceso judicial. En ese sentido, es muy importante que las personas vean la importancia, lo reconozcan de esta manera, y aquí tenemos una gran tarea para que se pueda reconocer este cambio que está en el marco judicial y en el marco extrajudicial, que es el que les estamos compartiendo esta tarde. Aquí en este sentido, entonces, nosotros, ¿qué hacemos como unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas? Aquí quisiera mencionar varias cosas, y es que nosotros no le estamos quitando, digamos, la responsabilidad a ninguna institución, sino que por el contrario, como lo mencionó Natalia al inicio de su presentación, somos un mecanismo para poder ayudar, impulsar y hacer ese tránsito hacia la construcción de paz. En ese sentido, se nos dijo que nosotros debemos dirigir, coordinar y contribuir con acciones humanitarias de búsqueda y localización de las personas que fueron dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016, y cuando sea posible hacer la recuperación, identificación y entrega dignas de los cuerpos. Y aquí también hay algo muy importante que seguramente vamos a hablar más adelante cuando hablemos del proceso de búsqueda, es que este proceso de búsqueda humanitaria extrajudicial en Colombia también nos puede llevar a un reencuentro, es decir, que haya personas con vidas que se encuentren y puedan ser reencontradas con sus familias. La búsqueda es un derecho, así lo ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia C067, y ha reconocido que la búsqueda es un derecho que tienen todas las personas para saber sobre sus seres queridos desaparecidos. Bueno, hay 3 características muy importantes de la unidad. Uno es que somos humanitarios. Somos humanitarios porque centramos nuestras acciones en los saberes, expectativas y necesidades de las personas que buscan a sus seres queridos, y sus experiencias son fuente de conocimiento para la unidad en todo el proceso de búsqueda. Nosotros reconocemos que nosotros llegamos en un proceso ya adelantado de la búsqueda y los familiares llevan años buscando y ellos mismos han encontrado las maneras de buscar y tienen un saber inmenso. Entonces nosotros, cuando nos acercamos a un familiar, cuando un familiar nos hace una solicitud, nosotros también aprendemos de este familiar y le preguntamos de qué manera necesita que la unidad participe en ese proceso y de qué manera él quiere participar en el proceso. Entonces es un proceso que se construye de manera conjunta, porque nosotros reconocemos que los familiares han llevado esta búsqueda, y también porque reconocemos que participar en esta búsqueda para ellos puede ser de por sí mismo una manera de reparar, porque no son sujetos pasivos de la búsqueda, sino que son activos y toman decisiones en todo el proceso de búsqueda, y eso es muy importante para nosotros. Por otro lado, somos humanitarios también, porque nosotros no juzgamos quién fue la persona que desapareció. A nosotros no nos importa si esa persona era un campesino, o si era un alcalde, o si era un guerrillero, o si era un miembro del ejército, o si era un paramilitar. Nosotros los buscamos a todos, porque todos son seres humanos, todos tienen dignidad, todos tienen derechos, y todos han dejado un vacío inmenso en sus familias. Sus familias se transformaron para siempre, ahora la vida de esas familias está dedicada a la búsqueda, y también dejaron un vacío en sus comunidades. Entonces, eso es lo que nosotros queremos aliviar, ese vacío y ese sufrimiento que dejaron estas personas en
en sus familias y comunidades. Entonces, por eso también somos humanitarios. Ay, perdón. Ay, no me funcionó la diapositiva, pero bueno, les cuento porque me faltan otras dos características muy importantes de la unidad. Entonces, así como somos humanitarios, somos extrajudiciales, que ya habíamos hablado un poco de eso, de cómo la búsqueda no está ligada a la persecución de un delito y de un responsable, sino que nosotros lo que queremos es encontrar a esa persona por desaparecida. Entonces, nosotros no juzgamos, no vamos a buscar responsables. Si alguien llega a darnos información, esa información va a ser usada solo para la búsqueda y además la información que nos dan es absolutamente confidencial. Y entonces esa es la tercera característica que les quería contar, que garantizamos la confidencialidad de toda la información que nos dan y de la persona que nos da esa información. Y también, por ejemplo, si una persona siente temor de darnos una información, así le garanticemos que su identidad no va a ser revelada y que no vamos a contarle a nadie lo que nos contó, esa persona también puede decidir pasar esa información a través de un tercero. También es válido hacer eso. Entonces, es importante señalar esas tres características. Somos humanitarios, somos extrajudiciales y garantizamos la confidencialidad de la información que nos dan. Entonces nosotros no compartimos esa información con las autoridades y no compartimos esa información con la SED y no compartimos esa información con la JEP, porque esa información es solo y únicamente para la búsqueda. Y eso es muy importante, hay que... Hola. ¿Se dejó de escuchar, Nata? Sí. Bueno, entonces voy a ir retomando lo que nos está compartiendo Natalia. Es que justamente... Ah, bueno, ya volviste. Nata, es que había quedado quieta la pantalla. Entonces, estabas... mi presentación. Dime. ¿Siguen viendo la presentación? Sí. Vale. Entonces, les decía que es importante, estas tres características de la unidad son súper importantes si nos imaginamos que estamos buscando en contextos donde el conflicto armado sigue vigente, donde las personas temen por su seguridad. Entonces, que podamos garantizar esa confidencialidad y que les podamos garantizar a las personas que nos pueden decir la información que sea y que no van a ser judicializados por eso. Entonces, eso nos ayuda a crear confianza en los territorios y nos blinda un poco frente a los actores armados que siguen activos en los territorios. Bueno, ahora sí les cuento a quiénes buscamos. Les había dicho que buscamos a todas las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016. Y en el conflicto armado identificamos unos hechos por los cuales la gente fue desaparecida. Entonces, el más común, el que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de desaparición, generalmente es la desaparición forzada, como a la hermana de María que la amenazaron con asesinarla si seguía marchando para exigir sus derechos. Y un día se la llevaron en un carro y nunca regresó. Pero también está el secuestro, como al hijo de Juan, que lo secuestraron para pedir dinero por su rescate y aunque su familia pagó lo que le exigieron, no volvieron a saber de él. También está el reclutamiento ilícito, como al hijo de Josefa, que lo reclutó un actor armado cuando salía de la escuela y no ha vuelto a casa. Y está también aquellos desaparecidos que fueron combatientes y desaparecieron en esos combates, los miembros del ejército, de la armada, de la policía, de grupos paramilitares y de guerrilleros. Como el esposo de Adela, que participó en un combate entre la guerrilla y el ejército y no se volvió a saber de él. Entonces, estos son como esos 4 universos de la desaparición que hemos identificado que sucedieron en el marco del conflicto, y aquí me devuelvo un poquito a que nos fijemos en ese reclutamiento ilícito y lo ato con algo que decía Luisa. Luisa decía que nosotros buscamos a personas que se encuentran con vida. Y en este universo del reclutamiento ilícito, ahí hay muchas de esas personas, muchos niños, jóvenes que fueron reclutados y que fueron separados de su familia y llevados a otros territorios, que era una de las prácticas de estos grupos armados, llevarse a estos niños reclutados lejos de sus hogares.
Y entonces ahora se encuentran lejos y es nuestra labor tratar de establecer dónde están estas personas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo nosotros buscamos a las personas dadas por desaparecidas. Ya Natalia nos comentó que los saberes y las experiencias de los familiares son muy importantes en todo el proceso de búsqueda, porque, digamos, ellos son los primeros afectados y los primeros investigadores que existen para poder empezar todo este camino, este recorrido, y de hecho mucho de del conocimiento que existe hoy en el proceso de búsqueda es gracias también a los familiares, quienes históricamente se han puesto la camiseta en serio para poder hacer todo este trabajo, porque nadie más que ellos desean saber sobre sus seres queridos desaparecidos. Entonces, nosotros de la mano de los familiares y también de la mano de diferentes instituciones y de la sociedad civil, debemos hacer esta búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, porque la búsqueda no puede recaer solamente en este mecanismo, ni solamente en los familiares, sino que debe ser una construcción colectiva, una construcción conjunta. Y para esto tenemos una forma de organizarnos en lo que nosotros hemos visto podría ser el proceso de búsqueda. Entonces tenemos una primera, que la llamamos colección de información. Aquí es muy importante mencionarles que las voy a presentar, pero no necesariamente funcionan en el orden en el que está aquí, ni funcionan como una ruta, porque cada caso puede ir más adelante. Digamos, una persona ya puede estar lista para empezar un proceso de identificación, mientras que hay personas que pueden estar partiendo de este momento de ceros. En ese sentido, tenemos una acción humanitaria que la llamamos recolección de información. ¿Qué es esta acción humanitaria de recolección de información? Es que nosotros recogemos y analizamos toda la información de diferentes fuentes. Una de estas fuentes son las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Podemos tener acceso a bases de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, de Fiscalía General de la Nación. Accedemos a información como recortes de periódicos, archivos de contexto que me brinden una información que sea importante y aporte al proceso de búsqueda. Toda esta información es muy importante recolectarla, analizarla para poder construir una posible teoría. Que esta posible teoría de hipótesis lo que me va a decir es qué le pudo haber pasado a esta persona por desaparecida y dónde posiblemente puede estar esta persona. De la misma manera, esta persona, esta acción humanitaria, digamos, en todo este análisis de la información, me permite identificar si esta persona posiblemente se encuentra con vida o se encuentra sin vida, o si posiblemente no vamos a poder llegar a un reencuentro o a una entrega digna. Entonces, en la recolección de información es muy importante que, por ejemplo, organizaciones que llevan mucho tiempo en los territorios y tienen conocimientos sobre dinámicas del conflicto en los territorios, sobre formas de desaparición, toda esa información es muy importante para nosotros y nos las pueden entregar de manera confidencial. O si ustedes, por ejemplo, una persona sabe o tiene conocimiento de una persona que fue dada por desaparecida en algún lugar, nos puede entregar esa información y nosotros tenemos la tarea de recoger toda esta información y analizarla. Este es todo un proceso de investigación que nos va a llevar a un siguiente, digamos, momento, que es el momento de la localización. Aquí se nos quedó congelada la... bueno, ya. Que es esta otra acción humanitaria, nosotros la llamamos localización. Entonces, en este ejercicio de localización es muy importante porque nosotros una vez tenemos una posible teoría de lo que le pudo haber pasado a la persona por desaparecida o dónde está, debemos hacer todo un ejercicio de identificación de riesgos. Vamos a dar un ejemplo. Si una persona fue dada por desaparecida y digamos que la encontramos en una finca, en esa finca posiblemente pueden haber una fosa donde hay muchas personas inhumadas que fueron dadas por desaparecidas, nosotros tenemos que hacer todo un ejercicio de poder investigar para reconocer los riesgos que hay en ese territorio como tal. Un riesgo, por ejemplo, puede ser acceder a un lugar donde hay campo minado. ¿Sí? Entonces, si es un lugar donde hay campo minado, nosotros debemos coordinar un montón de acciones con diferentes instituciones para poder desarrollar este
este desminado y poder acceder allí, o ver cuál es la forma más segura de poder acceder hasta este territorio. Por ejemplo, otro riesgo que puede haber es que cuando se vaya a hacer el proceso de prospección sea temporada de lluvias, y si hay temporada de lluvias posiblemente podríamos encontrarnos con deslizamientos, con pérdida de cuerpos. Entonces hay un montón de factores que son geográficos que nosotros debemos analizar, identificarlos como los riesgos para poder gestionarlos y poder hacer todo un plan de trabajo que me permita a mí a ir hasta el lugar donde posiblemente pueden estar los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas para hacer un ejercicio de exploración. Entonces, en esta parte de la localización, lo que hace es que me da un punto. Y aquí quisiera mencionar algo, y es que los puntos no solamente pueden ser inhumados en la tierra, y quiero traerlo aquí porque históricamente también se ha asociado mucho que los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas están enterrados, pero no es así. En Colombia han habido muchas dinámicas, entonces muchos cuerpos fueron lanzados, por ejemplo, a los ríos. Y en los ríos hay muchos animales, los cuerpos de las personas pudieron haberse comido por los animales, o por ejemplo muchos cuerpos que fueron lanzados a los ríos fueron recuperados por las personas que viven a la ribera de los ríos y fueron llevados posteriormente a los cementerios. Por eso los cementerios también son otro escenario de búsqueda para nosotros de personas dadas por desaparecidas. Tenemos también otra dinámica que fue en hornos crematorios, donde especialmente fue en norte de Santander donde se dio esta dinámica de desaparición a personas dadas por desaparecidas. Aquí ya es un poco más complejo, pero tenemos todo un equipo forense y genetistas que hacen todo el trabajo posible para saber qué le pudo haber pasado a estas personas dadas por desaparecidas. Entonces, en esta localización, yo lo que puedo tener es este posible lugar, y de ese posible lugar tengo que hacer un montón de gestiones para poder llegar a él. Estas gestiones también, para que lo tengamos muy en cuenta, pueden ser permisos, porque si, por ejemplo, encontramos que hay cuerpos de personas dadas por desaparecidas, lugar que es privado, tenemos que hacer gestiones para poder pedir los permisos necesarios y llegar hasta estos lugares y hacer todo este ejercicio de prospección, que es otra acción humanitaria de búsqueda, y digamos que es muy importante porque en la acción humanitaria de prospección nosotros lo que hacemos es identificar este escenario y van un grupo de forenses. Nosotros al interior de la unidad de búsqueda tenemos una dirección técnica de prospección, recuperación e identificación, y este equipo de prospección, que es digamos como el equipo forense, se encargan de ir hasta este lugar donde posiblemente pueden haber cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Y van con equipos tecnológicos. Esos equipos tecnológicos pueden ser invasivos, no invasivos, o digamos a través de un ejercicio de observación, lo que hacen es que identifican si este lugar posiblemente pudo haber sido utilizado o dispuesto para poner allí cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Les voy a dar nuevamente un ejemplo. Digamos que en esta misma finca de una persona, decimos que allí hay una fosa, ¿verdad? El equipo forense va hasta allí y a través de unos equipos como radares o drones, diferentes equipos tecnológicos, o a través de un ejercicio de observación, de estudio del suelo, se puede identificar si este lugar fue dispuesto para poner allí cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Si fue así, si el equipo de prospección identifica que este lugar fue removido con fines de poner allí cuerpos, se hace todo un plan de trabajo para poder hacer un ejercicio de recuperación de cuerpos. Y es muy importante hablar de este ejercicio de recuperación de cuerpos porque en la recuperación de cuerpos se va a poder hacer una recreación de toda la escena de lo que le pudo haber pasado a esa persona por desaparecida. Es decir, en ese ejercicio de recuperación se va a poder decir si la persona por desaparecida la desaparecieron con impactos de bala, de disparos se me olvidó el nombre, de armas,
O, por ejemplo, también si las personas, por ejemplo, fueron desaparecidas en cierta época, porque allí resulta que cuando hacen todo este ejercicio de recuperación, muchas veces también se encuentran otras evidencias que la llaman evidencias físicas, como prendas de vestir, accesorios personales, objetos como monedas, y todo esto lo que me permite a mí es recolectar más información que me va a permitir a mí, por decir algo, si se encuentra una moneda y la moneda tiene una fecha, entonces posiblemente la fecha digamos que es 2002, si fue el 2002, entonces yo ya tengo un primer elemento que me va a dar información de cuándo o en qué temporalidad pudo haber sido dado por desaparecida estos cuerpos de personas que nos encontramos aquí en este ejercicio de recuperación. También en este ejercicio de recuperación podemos identificar si son cuerpos de hombres, mujeres, niños, niñas y algunas características, como por ejemplo, si son campesinos, los campesinos, digamos, tienen una actividad de estar arando o usando las herramientas para poder trabajar la tierra y se les desarrolla en su cuerpo músculos y esto tiene como digamos un impacto en los huesos y los huesos de alguna manera tienen una memoria y comunican muchísimo a todo este equipo forense para poder identificar quiénes son las personas que pudieron haber estado aquí, como qué actividad pudieron haber tenido. Entonces, es muy importante este ejercicio de recuperación. Muchas veces nos hemos encontrado en que posiblemente personas van y recuperan, pero si se hace una recuperación no organizada, perdemos toda posibilidad de poder recrear lo que le pudo haber pasado a estas personas que fueron dadas por desaparecidas en cierto lugar. En ese sentido, el ideal es que siempre se haga de una manera organizada y teniendo en cuenta este plan que ha diseñado todo el equipo forense. Una vez nosotros hacemos todo este proceso de recuperación, pasamos a un momento muy importante y este momento lo coordinamos y lo articulamos con el Instituto Nacional de Medicina Legal y es la acción humanitaria de identificación. Nosotros, comunidad de búsqueda, no podemos hacer el ejercicio de identificación de cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Aquí debemos coordinar con el Instituto Nacional de Medicina Legal y con la Registraduría Nacional para poder acceder a la identificación de las personas que fueron dadas por desaparecidas. Los quiero invitar a ver este video que nos habla un poco sobre el proceso de identificación humana. Y es muy importante porque nos va a permitir ver y aclarar cuáles son los métodos de identificación que existen en el país. Entonces, ahí. Mientras Nata nos va buscando aquí el video del proceso de identificación humana, entonces queremos compartirles que en este ejercicio de identificación identificamos tanto personas halladas con vida como cuerpos de personas sin vida. Y es muy importante porque vamos a encontrar diferentes métodos de investigación. Entonces creo que ahí ya lo tienes, ¿cierto, Nata? Sí. Vale. ¿Qué es el proceso de identificación humana? Identificar es comprobar que la persona que encontramos es la persona que estamos buscando. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo logramos? Esto lo logramos comparando la información de la persona que estamos buscando con la información obtenida de un cuerpo o de una persona encontrada con vida. La información que se compara se obtiene de huellas dactilares, dentadura, ADN y otra información que hace que nos diferenciemos unos de otros. Ya les explico esto de una forma muy sencilla. Empecemos con el estudio de las huellas de los dedos de las manos que técnicamente lo hace dactiloscopia. Las huellas de tus dedos son únicas y nadie más las tiene. La Registraduría Nacional guarda las huellas de los ciudadanos cuando obtienen sus documentos de identidad. Es por esto que los expertos comparan las huellas de las personas que encontramos con las huellas que existen en la registraduría y si éstas coinciden, tendremos una identificación. Ahora hablemos de la dentadura. La dentadura de cada persona es diferente.
Por eso es importante recordar cómo eran los dientes de la persona que buscamos, sus hábitos, si fumaba o tomaba bebidas oscuras y si iba o no al odontólogo. Cuando vamos al odontólogo a que nos hagan diferentes tratamientos como calzas, prótesis, caja de dientes, entre otros, estos cambios quedan escritos en una historia clínica odontológica, la cual va armando el odontólogo de acuerdo a cada paciente y también nos pueden tomar radiografías de los dientes. Toda esa información se puede comparar con la información obtenida del examen odontológico de una persona encontrada con vida o fallecida. Si se compara y coincide, tendremos una identificación. Siguiente punto, el ADN. Nuestro cuerpo se compone de células y en cada una de ellas hay información que es única para cada persona. Esa información se encuentra dentro de una estructura que es conocida como ADN, del cual se obtiene una información genética que se hereda de papá y mamá. Para identificar a una persona, tomamos una muestra de sangre o de células bucales a un familiar cercano, para luego extraer su ADN y obtener información genética que es comparada con la del cuerpo recuperado o de la persona encontrada con vida. Si estas coinciden, podremos relacionar al familiar con la persona encontrada y tendremos un aporte para la identificación. Otros elementos que también son importantes en el proceso de identificación de una persona son vestuario, accesorios de uso personal, aspecto físico y señales particulares, como los tatuajes, las fracturas, las cicatrices, manchas de nacimiento, entre otros. Todos estos puntos de los que les hablé anteriormente pueden servir tanto para identificar personas vivas como fallecidas. Este proceso es complejo y dependiendo de la cantidad y calidad de la información de cada caso, puede demorar desde días hasta años. Con la identificación de la persona, procedemos al reencuentro o a la entrega digna. Recuerden que las personas que buscan a sus seres queridos en Colombia no están solas. Nosotros las acompañamos en su búsqueda. Bueno, en este proceso de identificación humana, como nos pudimos dar cuenta, realmente existen dos métodos científicos para identificar cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Y quisiera dejar como esta claridad porque históricamente siempre se ha asociado el proceso de identificación con la genética. Y esto tiene mucho que ver con nuestra, digamos, forma de, por la televisión que a veces miramos, estas películas o estas series que dejan instalados unos mensajes que no son ciertos y por eso es tan importante poderles compartir sobre este proceso de identificación humana. Solamente existen dos métodos que científicamente son verídicos, como lo dice el video, es la dactiloscopia y la dentadura, que son los que tienen ese registro único de cada persona y son los que permiten identificar cuerpos de persona con vida o sin vida. Los otros, como el ADN o las prendas de vestir, ya digamos son de otro proceso. Por ejemplo, el ADN lo que hace es que me arroja una información en lógica de probabilidades, con, digamos, una alta probabilidad de poder decir que en un 99.9% puede ser la persona dada por desaparecida la que estamos buscando. Y esta información es muy importante hallarla a través de la toma de muestra de familiares consanguíneos a través de una muestra de saliva o a través de una muestra de sangre. Se saca o se extrae el ADN de la persona que se encuentra con vida y se compara con la información genética que se saca del cuerpo de la persona por desaparecida o del familiar. Luego se hace un cruce de información y con ese cruce de información más toda la información que hemos recolectado en la acción humanitaria de recolección de información y de todo el proceso de búsqueda, vamos corroborando y esto nos arroja un informe que nos permite ver si esta persona posiblemente es la persona que estamos buscando y esa información me la arroja en probabilidades. Es decir, que no es exacto como si no lo da la dactiloscopia o la dentadura. Sin embargo, el ADN pues, es uno de los procesos de identificación
digamos, utilizados más importantes, y aquí en Colombia pues tenemos, en nuestra unidad de búsqueda tenemos también a un equipo de profesionales que hacen todo este ejercicio de coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal para poder hallar y tener el resultado de esta información en lógica de probabilidades, y de esta manera se puede decir si posiblemente es o no es la persona dada por desaparecida. Allí veíamos que los elementos asociados que se encuentran también son importantes. Sin embargo, no podemos decir que, por decir, si encontramos una camiseta y el familiar reconoce que esa camiseta pudo haber sido de su ser querido desaparecido, no es una forma de identificar. ¿Y por qué no es una forma de identificar? Porque dentro de las dinámicas del conflicto, muchas de las veces lo que habían hecho o han realizado, digamos, los grupos armados es cambiar de ropa a las personas, llevarlas a lugares diferentes para poder luego desaparecerlas. Por esta razón es importante hacer todo un ejercicio de identificación humana. Y aquí también quisiera compartirles que nosotros, digamos, también debemos tener en cuenta unos enfoques que tenemos. Y estos enfoques también se deben coordinar respetando, por supuesto, las prácticas culturales, la cosmovisión de pueblos indígenas, de comunidades afro, de los familiares que tienen toda una forma de ser, de ver, estar y entender el mundo. Y eso también es muy importante para nosotros en la unidad de búsqueda porque nos permite generar todo un proceso participativo con los familiares para poder desarrollar este proceso de búsqueda. Luego, digamos, de que ya se hizo este proceso de identificación humana y asumiendo con el mismo ejemplo de la finca y de la fosa, digamos que encontramos a un grupo de personas que fueron dadas por desaparecidas, procedemos a hacer una entrega digna. Y esta entrega digna la coordinamos con los familiares y con la unidad para las víctimas. Y también nos articulamos con otras entidades para poder desarrollar estas entregas dignas. O si no hay una entrega digna, digamos que la persona fue hallada con vida, procedemos a un reencuentro. Y en ese reencuentro también hay que hacer un ejercicio de preparación. Nata hace un rato nos contaba que posiblemente encontraríamos personas que fueron reclutadas con vida, pero también nos podemos encontrar con otro escenario y son personas que fueron desplazadas o que se fueron de sus territorios con el temor de ser reclutados a los grupos armados. A este grupo de personas también posiblemente las podemos encontrar con vida. Entonces, es un escenario muy amplio y todo este es el trabajo que nosotros debemos ir haciendo desde la unidad de búsqueda. En todo caso, no siempre vamos a llegar a una entrega digna o a un reencuentro. Es muy importante también saberlo por las dinámicas de desaparición. No lo vamos a lograr. En ese sentido, es importante saber que se le entrega a la persona que busca un informe sobre lo que le pudo haber pasado a su ser querido desaparecido. Yo les voy a contar rápidamente cómo se puede iniciar un proceso de búsqueda con la unidad, cómo se puede hacer una solicitud de búsqueda. Entonces, la solicitud la puede hacer directamente el familiar de la persona dada por desaparecida, pero si no puede, si es una persona muy mayor, de hecho tenemos que muchas de las personas que buscan ya están muy mayores, entonces si esa persona no se puede desplazar, entonces puede ir una persona de su confianza. No se necesita estar en el registro único de víctimas, que es algo que también nos preguntan mucho, y no porque nosotros somos un mecanismo independiente. Entonces, las reparaciones por el lado de la unidad de las víctimas van por un lado y el trabajo con nosotros, la búsqueda, no está atada a la unidad de víctimas. Si no puede ir hasta nuestros puntos, que de hecho esto ha pasado en los últimos 6 meses, que nadie se ha podido desplazar hasta nuestros puntos y nosotros no estamos atendiendo en nuestros puntos sino telefónicamente por la pandemia, entonces nosotros nos hablamos por esos medios, nos mandan un mensaje a nuestro correo electrónico, que ahorita se los doy, nos llaman a nuestros números telefónicos y así por estos medios se pueden hacer esas solicitudes de búsqueda. Y luego si nos mandan un mensaje, nosotros respondemos ese mensaje y ya empezamos todo el proceso para que emprendamos esa búsqueda juntos. No se necesita denuncia ante las autoridades. Como ya les habíamos dicho, este no es un proceso judicial, entonces no se necesita denuncia, solo hacer la solicitud ante nosotros.
y así el caso haya sido archivado en otras instituciones, se puede iniciar un proceso de búsqueda con nosotros. Entonces, si ya llevó todo un proceso por la vía judicial y ya, digamos, en Fiscalía encontraron, por ejemplo, judicializaron al responsable del delito, pero nunca se supo qué fue de este familiar desaparecido, pues se puede hacer la solicitud con nosotros. Y entonces no importa que ya haya seguido esa vía judicial, con nosotros se puede hacer la búsqueda. Y se pueden hacer solicitudes individuales o se pueden hacer solicitudes colectivas. Como les decíamos, para nosotros es así importantísima la participación de los familiares. Entonces, lo primero que le preguntamos cuando nos hacen una solicitud es qué necesita y qué espera de este proceso de búsqueda. Saber cómo él quiere participar de este proceso, quiere y puede, y entonces de manera conjunta acordamos un trabajo para la búsqueda. Pero a nosotros nos contactan y nos pueden contactar no solamente familiares de personas dadas por desaparecidas, sino también personas que tienen información, la vecina de alguien que sabe qué le pasó al hijo, y entonces esa vecina que siente tanto temor de contarlo porque se puede meter en problemas y lleva años temiendo que la puedan judicializar por no haber dicho antes lo que sabía. Esa vecina puede venir y contarnos la información, y ya saben, ya les dije que esa información es confidencial, que no va a ser usada nunca como prueba ante la justicia, y además esa información se puede entregar de manera anónima. Y esa información, algo muy importante, es a la vecina no la puede obligar nadie a que vaya y nos cuente la información. Tiene que nacer de ella, ir y decirnos lo que sabe. Pero siempre sabiendo que esto va a aliviar el sufrimiento de muchos familiares que buscan. Y por supuesto que nos va a ayudar a la construcción de paz. Algo que es importante, que decía Luisa cuando les explicaba las acciones humanitarias, es que cada proceso de búsqueda es distinto y puede darse de formas diferentes cuando las características según las características de la desaparición de la persona. La unidad de búsqueda apoya y orienta a los familiares, pueblos, comunidades y organizaciones que buscan para que puedan tomar decisiones informadas, pues la unidad es fundamental. Para la unidad es fundamental esta participación activa en todo el proceso. Uy, se me descuadró toda la presentación, pero bueno, no se ven los teléfonos, luego les hacemos llegar un material donde salen claritos todos los teléfonos. Pero bueno, se ve el mapa y se ven las casitas en el mapa. Las casitas moraditas hacen referencia a nuestros equipos territoriales. Tenemos 17 equipos territoriales y tenemos oficinas satélites en 4 de esos equipos territoriales. ¿Qué quiere decir estos equipos territoriales? Estos equipos territoriales están en algunos departamentos y no quiere decir que los que no tienen casitas ni satélites no tengan cubrimiento de la unidad, sino que estos equipos son móviles y entonces se pueden desplazar a esos lugares donde nos hagan solicitudes de búsqueda. Lo otro, tienen nombres de las ciudades capitales de varios de los departamentos, pero el cubrimiento no es de acuerdo a esos municipios del departamento, es decir, no es de acuerdo a esa división política, sino obedece más como a dinámicas del conflicto. Entonces hay departamentos del Chocó que cubre la territorial apartado porque hacen parte como de la dinámica del conflicto en el Urabá, lo mismo entre Antioquia y Urabá, así que no es exacto ese cubrimiento, y lo otro es que como somos una unidad, si nos hacen en Bogotá una solicitud de búsqueda de un familiar que desapareció en apartado, pues nosotros nos comunicamos y le pasamos esa solicitud a la oficina apartada. Es decir, esto es más como para una organización para funcionar, pero no quiere decir que sean unas unidades rígidas. Bueno, lo último que les quería decir es que son más de 120.000 familias que se levantan todos los días preguntándose qué pasó y dónde están sus seres queridos desaparecidos. Aunque provengan de lugares distintos, viven en la incertidumbre permanente de pensar si su familiar estará bien, si ya comió, si tendrá frío o si aún seguirá vivo.
pero al final todos comparten el mismo dolor. Era esta la presentación que teníamos. No sé si ha habido preguntas durante mientras hemos estado presentando. Sí, por aquí hay algunas, pero bueno, quería volverles a agradecer este espacio que está en el marco de hacer pedagogía precisamente del sistema integral, ¿no? Cada vez tenemos que ir conociendo más como sociedad la importancia del sistema y en esa medida creo que todo lo que abordamos acá, que son pequeñas cápsulas, ¿no? Estos son cápsulas más o menos de 1 hora que compartimos con todos nuestros estudiantes del MOOC y tenemos unos pequeños minutos para profundizar algunas preguntas. Hay 3 preguntas muy básicas. La primera ustedes ya creo que la han respondido varias veces. Igual quiero como volver sobre esa pregunta que sobre todo la hace María Alejandra García. En el caso de que la persona decida optar por un tercero para relatar la información, ¿hay manera de verificar que esos datos sean verídicos? Hay como 3 preguntas, así que las voy a hacer y al final ustedes cada una puede decirme cuál responde. Hay una pregunta que se suele hacer mucho y es que la hace Juan José Ruiz. ¿Cómo funciona la articulación entre la unidad de búsqueda, la JEP y la Comisión de Esclarecimiento? ¿Cómo funciona esa articulación? Y la última que la hace Teodoro es, hay personas que los buscan para ofrecer información voluntariamente. Pues la idea es que sea voluntariamente, pero nos dice cómo saber que esas personas no han sido obligadas, si hay de pronto alguna reflexión frente a eso, algún parámetro. Esas son las 3 preguntas, entonces pues no sé cómo nos quieran distribuirnos un poco las preguntas, Nata y Luisa. Si quieres, yo respondo la primera. Dale, sí. Sobre la información. Entonces, sí, claro, nosotros la información que recibimos toda tiene un proceso de contrastación, de análisis, de verificación. Entonces, nosotros cruzamos, por ejemplo, toda la información. Si nos llega, nosotros tenemos un principio que se llama el de búsqueda solidaria. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros por primera vez estamos buscando de manera colectiva, porque entendemos que en el conflicto armado se dieron patrones de desaparición asociados a ciertos territorios. Entonces, cuando nos dan la información de alguien que se desapareció, bueno, hoy estoy con el tema Urabá, en apartado, y esta información nos la dio en Bogotá alguien. Nosotros se las mandamos al equipo de apartado y resulta que en apartado ellos estaban haciéndole seguimiento a un joven que se había desaparecido en las mismas fechas que la información que recibimos en Bogotá. Ahí cruzamos esa información y entonces vemos que nos están hablando de 2 casos similares y entonces ya empezamos a construir una búsqueda conjunta. Entonces configuramos lo que se llama un plan regional de búsqueda. Pero bueno, esto para decirles que sí, que en efecto contrastamos toda esta información y la verificamos para asegurarnos que sea cierto. Lo otro que a mí me gusta decir cuando hablo de este proceso de información, del análisis, es algo que dice la directora y ella dice que los desaparecidos están doblemente desaparecidos en este país. Los desaparecieron cuando los desaparecieron, pero también están desaparecidos en los documentos, en la información, porque hay información regada por muchos lados. Entonces hay información que tienen las entidades del Estado, pero además las entidades del Estado no contrastan casi nunca información entre ellas, entonces Fiscalía tiene una información y Medicina Legal tiene otra información, y entonces nosotros lo que estamos haciendo también es recopilando toda esa información para que esta verificación sea mucho más efectiva y podamos lograr que aparezcan también esos desaparecidos en estos documentos. Eso como respondiendo lo primero. Me imagino que Luisa contestará el de la articulación.
Sí, sí, solamente para complementar lo que decía Nata, es que recuerdan cuando hablábamos de las acciones humanitarias de búsqueda, toda esta información que se recibe hace parte de esa acción humanitaria de búsqueda de recolección de información, que es lo que les acaba de compartir Nata, y por eso es tan importante, digamos, si una persona tiene información, que la pueda aportar y nosotros la vamos a verificar, por supuesto, la vamos a contrastar con otra información que vamos a ir recogiendo en el camino del proceso de búsqueda. Bueno, entonces a la pregunta de cómo funciona la articulación entre la unidad de búsqueda, la JEP y la Comisión de la Verdad, aquí es importante mencionar que las direcciones han generado como algunos acuerdos de una manera de funcionar y de articularse entre los tres mecanismos. Hay algo muy importante y es que como nosotros somos un mecanismo humanitario y extrajudicial, tenemos ciertas limitaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para dejar claro cómo podría funcionar esta articulación en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, la JEP recibe informes. En esos informes posiblemente pueden haber información de personas que fueron dadas por desaparecidas. En ese sentido, esa información que la JEP tiene nos la comparte a nosotros, comunidad de búsqueda, y hace parte de esas fuentes de información que nosotros tenemos para poder, digamos, contrastar esa información, hacer cruce de fuentes y hacer todo este ejercicio de investigación para la búsqueda. Lo mismo pasa con la Comisión de la Verdad. Con la Comisión de la Verdad, los informes que la Comisión de la Verdad va recogiendo también, digamos, son aportados a la unidad de búsqueda para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. En la actualidad, no sé si ustedes han dado cuenta, sobre estos días ha salido una noticia sobre los riesgos que hay de los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas por la emergencia del COVID-19. Entonces, ahí nosotros nos articulamos con la JEP para que la JEP pueda garantizar la protección de estos lugares, de los cementerios, mientras nosotros podemos hacer todo este ejercicio de búsqueda. Lo mismo cuando ustedes vieron la noticia de Dabeiba, que la JEP fue y encontró en Dabeiba una fosa, nosotros estábamos allí con la JEP orientando todo este ejercicio también. Nosotros allí acompañamos para poder tener esta información de las personas que fueron dadas por desaparecidas allí y nos articulamos con la JEP para estar. Y también nos articulamos, digamos, como en casos puntuales, pero todos enmarcados en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y reconociendo también nuestras limitaciones que son por todo el carácter que tenemos de humanitario extrajudicial y ese principio de confidencialidad que es tan importante. También vamos juntos a territorio, en los territorios hacemos pedagogía de manera conjunta y esta es una forma de articulación también que tenemos especialmente en los territorios para que quede más claro la misión de cada una, porque nos pasa que nos confunden mucho o piensan que nosotros hacemos parte de la JEP o que la JEP es nuestro jefe. O la SEP. Entonces, digamos que ese ejercicio pedagógico funciona mucho para poder dejar claro que somos tres mecanismos, cada uno tiene una misionalidad, tiene, digamos, como un actuar específico, pero que debemos actuar conjuntamente para poder aportar a la reparación de las víctimas. Entonces, digamos que hasta el momento esa es la forma como lo hemos venido haciendo con la SEP. Pues ustedes saben que ya la SEP pronto va a terminar también su mandato y ahí pues digamos que nosotros también podemos, con este aporte a la verdad de las personas dadas por desaparecidas, seguramente también tendremos algo para articular allí. No está así dicho, pero seguramente puede ser. Con relación a la otra pregunta que nos hacían, ¿cuál era, profe? Perdóname. Bueno. Sí, bueno, nos decían que si hay una persona que los busca para, digamos, dar información voluntaria, ¿cómo sabemos que no la están obligando? Esa es una, y hay dos de golpe, aprovecho como para cerrar, el chat está un poco movido, y es, ¿cómo es ese proceso de acompañamiento de duelo, ese proceso psicológico en estos procesos tan dolorosos? Si hay algo, es decir, si hay precisamente un proceso, y lo otro es, cómo la unidad, que si la unidad tiene algún programa de voluntarios
donde pues estén recibiendo profesionales o que se puedan comunicar para hacer parte de la misión de la unidad, ¿no? Entonces, ya con esas terminamos. Vale, profe. Sí, entonces, bueno, voy a empezar con la información, que pues las personas que se acercan a nosotros, todas, el ideal es que se haga de manera voluntaria, y como sabemos si no están siendo obligadas, pues bueno, eso es muy difícil. Nosotros partimos de que las personas que llegan a entregarnos información lo hacen de manera voluntaria. Esperamos que sea así, de esa manera. Nosotros digamos que no indagamos para saber si las personas están siendo obligadas o no, porque partimos de que la persona va y entrega la información porque se ha solidarizado y ha entendido la importancia que tiene para los familiares poder saber sobre sus seres queridos desaparecidos. Entonces, digamos que en ese sentido, asumimos que las personas que van a aportar la información lo hacen de manera voluntaria, sin ser obligados. Con relación al acompañamiento psicológico, es muy importante esa pregunta, porque a nosotros como mandato no nos dieron la facultad de hacer acompañamiento psicológico. Ese es un rol que debe asumir la Unidad para las Víctimas y el programa del Ministerio de Salud, PASIVI. Ellos son, digamos, como las instituciones, los entes encargados de poder hacer este acompañamiento psicológico. ¿Recuerdan cuando hablaba que la búsqueda no solamente recae en una institución, sino es una construcción colectiva en las que todos tenemos un rol? Entonces, dentro de ese rol están las instituciones que deben, digamos, acompañar y hacer todo este ejercicio de acompañamiento psicológico en estos procesos tan dolorosos. Sin embargo, es muy importante mencionar que el proceso de participación, como nosotros lo estamos entendiendo, en sí mismo es un proceso reparador. Nosotros lo que sí tenemos es un enfoque, digamos, psicosocial, es decir, nosotros podemos trabajar con los familiares que por supuesto llevan un dolor profundo en sus corazones, podemos desarrollar un proceso con ellos, bien sea pedagógico, de diálogo, de acompañamiento, pero no psicosocial, pero sí orientando un poco a que la emoción tal vez no se quede allí y también pensando en que el proceso de participación, para volverlo a conectar con lo que estaba empezando, es que como el familiar participa de cada una de las acciones humanitarias de búsqueda, es decir, el familiar participa en esta de acción, recolección de información, en la de localización, porque frecuentemente se está haciendo una comunicación telefónica o personal con el familiar para contarle en qué va el proceso. Si el familiar desea participar en la acción humanitaria de prospección, lo puede hacer siempre y cuando no haya unos riesgos de salud para la persona. Si la persona desea participar de un ejercicio de recuperación, lo puede hacer, y en la medida en que el familiar va participando de todo el proceso de búsqueda, va siendo reparador porque el familiar en ese mismo proceso va encontrando respuestas. Muchas veces nosotros no tenemos que decirles, vea, es que a su familiar le pasó esto, sino que como el familiar va participando, el familiar va haciendo sus propios análisis y va conectando con todo su camino y experiencia de búsqueda. Y consideramos y entendemos que ese es un proceso reparador para los familiares. Y bueno, igual ahí coordinamos acciones con ambas instituciones. Y con relación a la última pregunta de si la VPD tiene algún programa de voluntariado, por el momento no. Sin embargo, podría llevarme esta pregunta. Estas preguntas son muy importantes porque también nos retroalimentan a nosotros al interior de la unidad de búsqueda a ver si va a haber alguna posibilidad de voluntariado. Sin embargo, sí quisiera mencionar aquí si, por ejemplo, hay alguna persona que esté haciendo un estudio, no sé, de pregrado o tenga un interés, un aporte muy valioso, por ejemplo, para los estudiantes de pregrado, es que puedan desarrollar sus proyectos de investigación o sus tesis sobre la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el país, y ya la pueden marcar como en alguno de los ejes que consideren. Entonces, esa también es otra forma de aportar, es decir, quiero decir que no solamente como voluntario yo puedo aportar, sino que puedo aportar llevando este mensaje también a otras personas para que más personas conozcan sobre este mecanismo de búsqueda. Y creo que ya. Muy
Muchas gracias por este espacio de parte de la Universidad Javeriana de Educación Continua y Consultorías y sobre todo por el espacio de compartir toda esta información en el marco del MOOC de la Comisión de la Verdad, que es una manera precisamente este tipo de charlas, de cápsulas, de ir articulando cómo funciona el sistema, cómo precisamente se va complementando las funciones que se puede tener al interior del sistema. Así que muchas gracias, Luisa, muchas gracias, Nata. Espero tenerlas en estos espacios en otros cursos y hay muchos de los estudiantes que están felicitando este espacio y la labor que ustedes hacen. Así que en una próxima ocasión seguramente nos volveremos a ver. Otra vez, muchas gracias por el espacio. Vale, profe, muchas gracias. Solo quisiera mencionar que el domingo, el 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Y pues bueno, ahí vamos a tener como varias actividades proyectadas para este día, invitarlos a que puedan dejar sus mensajes con la etiqueta numeral ni una desaparición más. Era como eso, profe, que había olvidado mencionar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos también los estudiantes que se conectaron a este espacio y nada, sigamos aprendiendo del sistema y acompañando el sistema como sociedad civil también para poder ayudar en la construcción de paz que tanto lo necesita ahorita el país. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.